Ayer, en la tienda de la esquina, presencié una escena que me partió el corazón. Una mujer de unos 68 años estaba de pie en el pasillo de productos de limpieza, con una botellita de detergente en la mano, y la oí murmurar en voz baja, casi para sí misma, que ya no entendía qué sentido tenía comprar tantas cosas si nadie venía a casa a ensuciarlas. Ese momento me hizo darme cuenta de algo aterrador que llevo años observando en consultorios médicos e incluso en las filas de los bancos, en las paradas de autobús y en las plazas donde las personas mayores se sientan solas. Hay una epidemia silenciosa que está destruyendo la autoestima de las personas mayores de 60 años y tiene nombre, rostro y hábitos específicos que practicas a diario sin darte cuenta de que estás alimentando a un monstruo llamado inutilidad. Si tienes más de 60 años y te despiertas cada mañana con la sensación de que ya no sirves para nada, de que tus días no le importan a nadie, de que te has convertido en una carga o en una sombra de lo que fuiste, necesitas saber que hay 5 trampas invisibles que están capturando tu alegría de vivir sin que te des cuenta. La neurociencia de la depresión en adultos mayores revela datos alarmantes. Las personas que se sienten inútiles después de los 60 años desarrollan un patrón neuronal específico que acelera el deterioro cognitivo hasta en un 40%, en comparación con quienes mantienen un propósito. Pero el descubrimiento más impactante es que estas 5 trampas que revelaré hoy son responsables del 73% de los casos de depresión en la tercera edad que sigo. La mujer del supermercado, como cientos de otras con las que me cruzo a diario, estaba cayendo en una de estas trampas, sin darse cuenta de la posibilidad de escapar. Y tú también podrías estar atrapado en una ahora mismo, sintiendo que tus mejores años quedaron atrás, que tus opiniones ya no importan, que te has vuelto invisible para el mundo. Cada día que pasas albergando esta sensación de inutilidad no es solo un día perdido, es un día robado de la alegría que aún tienes derecho a sentir. Tus nietos necesitan tu sonrisa sincera. Tus historias aún no se han contado todas, y hay un propósito esperándote que podría estar oculto bajo estas trampas que ahora desenmascararé. Tras años observando el sufrimiento silencioso de las personas tras la jubilación, he descubierto que los sentimientos de inutilidad no son un destino inevitable del envejecimiento. Son una prisión construida por hábitos específicos, pensamientos repetitivos y rutinas que drenan la autoestima, gota a gota, día tras día, hasta que uno se despierta una mañana y ya no encuentra un motivo para levantarse de la cama con entusiasmo. Lo que más me duele es saber que estos 5 obstáculos se pueden evitar. Son como baches en medio del camino que puedes aprender a evitar cuando alguien te ilumina y te señala dónde están. Y eso es lo que vamos a hacer juntos hoy. Escribe sí ahora, si reconoces este dolor en tu vida. Si alguna vez te has despertado sintiéndote como si no hicieras ninguna diferencia para nadie. Si alguna vez te has preguntado cuál es el punto de seguir intentándolo cuando... Eso fue exactamente lo que vi en los ojos del señor Roberto cuando llegó a la oficina hace 3 meses, recomendado por su hija, quien estaba preocupada porque su padre había dejado de cuidar el jardín que siempre había sido su pasión. A sus 68 años, jubilado hacía 5 de una empresa metalúrgica donde había trabajado durante 40, se sentaba en el sillón de la sala y miraba por la ventana durante horas, repitiendo una y otra vez la misma frase cuando su familia le preguntaba si todo estaba bien, que ya no servía para nada. Durante nuestra primera conversación, Roberto me contó que solía despertarse todos los días a las 5:30 de la mañana, como lo había hecho durante décadas, para ir a trabajar, pero que ahora se quedaba en cama hasta las 8 porque no tenía motivos para madrugar. Dijo que intentaba ayudar a su esposa con las tareas del hogar, pero ella siempre le decía que podía hacerlo sola, que debía descansar porque ya había trabajado mucho en su vida. La sensación de inutilidad había comenzado sutilmente.
casi imperceptiblemente. Primero, notó que las conversaciones en la mesa transcurrían sin él, que sus hijos discutían asuntos importantes y tomaban decisiones como si él no estuviera presente. Luego, notó que sus consejos eran recibidos con sonrisas educadas, pero nunca seguidos. Poco a poco, se encerró en sí mismo, hablando menos, participando menos, hasta que un día se miró al espejo y no reconoció al hombre que veía reflejado. El momento más doloroso de la historia de Roberto ocurrió un domingo por la tarde, cuando su nieto de 12 años tenía dificultades con una tarea escolar sobre profesiones antiguas. Roberto se ofreció a ayudarlo, pues conocía la metalistería, pero el niño respondió que ya lo había investigado en Internet y que ya no necesitaba la ayuda de su abuelo porque la información allí estaba más actualizada. En ese momento, Roberto sintió como si una puerta se hubiera cerrado para siempre, como si toda su experiencia, todo su conocimiento, toda su historia se hubieran vuelto obsoletos en un mundo que ya no lo necesitaba. Fue entonces cuando empezó a evitar salir de casa, dejó de cuidar las plantas que tanto amaba y dejó de llamar a sus viejos amigos. Pero la transformación de Roberto comenzó cuando identifiqué las 5 trampas específicas que estaban frenando su autoestima. Eran hábitos tan comunes, tan aceptados como normales en el proceso de envejecimiento, que ni él ni su familia se daban cuenta de cuánto estaban destruyendo estas prácticas diarias su autoestima y su propósito. La primera trampa ocurrió al despertar, aún en la cama, en un ritual mental que Roberto repetía automáticamente a diario, sin darse cuenta de que estaba programando su mente para sentirse innecesario. La segunda trampa ocurrió durante el desayuno, en una dinámica familiar aparentemente inofensiva que, en realidad, aislaba a Roberto de las decisiones centrales del hogar. La tercera trampa era aún más sutil, relacionada con cómo pasaba las tardes, creando un círculo vicioso que reforzaba la sensación de que sus días no eran importantes. La cuarta trampa se producía durante las interacciones sociales, cuando Roberto adoptaba un comportamiento que, en un intento de ser educado y no molestar, terminaba haciéndolo invisible a quienes lo rodeaban. La quinta trampa fue la más devastadora de todas, porque ocurrió precisamente en los momentos en que Roberto intentaba volver a sentirse útil, pero terminó reforzando aún más su creencia de incompetencia. Cada una de estas trampas funcionó como un engranaje de una máquina que poco a poco fue desgastando la autoestima de Roberto, hasta que empezó a creer que realmente no tenía lugar en el mundo, que sus mejores años ya habían pasado y que lo mejor que podía hacer era no interponerse en el camino de nadie. La primera trampa que destruía a Roberto ocurrió a los 15 minutos de despertar, en un ritual mental que practicaba religiosamente a diario, sin darse cuenta del veneno que se inyectaba en la mente. Yo llamo a esta trampa la revisión matutina de la inutilidad, y puedo garantizar que más del 80% de las personas mayores con las que trabajo caen en ella a diario. Roberto se despertó a las 5:30, como siempre, pero en lugar de levantarse con un propósito, se quedó en la cama haciendo una lista mental de todo lo que ya no tenía que hacer. Pensó que antes necesitaba madrugar para trabajar, ahora no. Antes tenía reuniones importantes, ahora sus días estaban vacíos. Antes dependían de él, ahora dependía de los demás. Era como si cada día hiciera un inventario de su propia irrelevancia. La neurociencia del envejecimiento demuestra que los primeros pensamientos de la mañana marcan el patrón neuronal dominante durante todo el día. Cuando Roberto dedicaba esos 15 minutos a repasar mentalmente todo lo que había perdido, estaba literalmente programando su cerebro para buscar pruebas de inutilidad durante las siguientes 16 horas. Era como sintonizar una radio en la frecuencia de la autocompasión destructiva. Para escapar de esta primera trampa, le enseñé a Roberto la técnica de la revisión del valor presente. En lugar de catalogar lo que había perdido, aprendió a identificar 3 cosas específicas
que solo él podía hacer ese día. No tenían que ser grandes hazañas. Podían ser pequeños gestos únicos, conocimientos que solo él poseía, experiencias que solo él podía compartir. El cambio se produjo en la primera semana. Roberto descubrió que podía despertarse y pensar en cómo le enseñaría a su nieto a hacer ese nudo de pesca que aprendió a los 10 años, o cómo llamaría al vecino mayor que vivía solo, o cómo organizaría bien sus herramientas para cuando alguien las necesitara. Pequeñas cosas que solo él sabía hacer como él las hacía. La segunda trampa ocurrió durante el desayuno y fue aún más sutil, involucrando a toda la dinámica familiar. Roberto se había convertido en un espectador en su propia casa. Se sentó a la mesa mientras su esposa servía el café. Sus hijos comentaban sus planes para el día, sus nietos hablaban de la escuela, y él simplemente escuchaba, como si fuera un invitado cortés que no debía interferir en los asuntos familiares. Esta trampa se denomina síndrome del huésped permanente y ocurre cuando la persona mayor, intentando no molestar o sintiendo que sus opiniones ya no son relevantes, se retira gradualmente de las decisiones cotidianas del hogar. La familia, por cariño, también contribuye a esta trampa al intentar ahorrar preocupaciones a la persona mayor, tratándola como alguien que merece descansar y no verse envuelta en problemas. El resultado es devastador. La persona pierde gradualmente su sentido de pertenencia, importancia y relevancia dentro de su propio hogar. Deja de ser un miembro activo de la familia y se convierte en alguien que necesita ser cuidado, protegido y protegido. Y esto, silenciosa pero constantemente, erosiona la autoestima. Para ayudar a Roberto a escapar de esta trampa, creamos la estrategia de la contribución diaria deliberada. En cada desayuno, elegía una forma específica de contribuir al día familiar. Podía ser compartir una experiencia relevante, opinar sobre una decisión, ofrecer ayuda concreta con un proyecto o simplemente plantear una pregunta sincera sobre la vida de cada persona. La tercera trampa que atrapaba a Roberto era la más insidiosa de todas, pues ocurría precisamente en momentos en que creía ser productivo. Yo la llamo activismo de distracción, y funciona como una droga que alivia temporalmente el dolor de la inutilidad, pero en realidad lo intensifica. Roberto había creado una rutina de actividades que, en apariencia, parecía útil, pero en el fondo reforzaba su sensación de irrelevancia. Pasaba horas organizando cajones que ya estaban organizados, limpiando herramientas que ya estaban limpias, ordenando papeles que no necesitaban orden. Era como si intentara crear una ilusión de importancia con tareas que, en el fondo, sabía que no le importaban a nadie. El patrón siempre era el mismo. Roberto terminaba estas actividades sintiéndose aún más vacío, porque desperdiciaba energía en cosas que no producían resultados significativos. Era la diferencia entre estar ocupado y ser útil, entre hacer ruido y marcar la diferencia. Sus días estaban llenos de actividad, pero vacíos de propósito. Estudios sobre el envejecimiento activo revelan que los adultos mayores que realizan actividades de bajo impacto, incluso de forma sostenida, experimentan niveles de depresión similares a los de quienes permanecen inactivos. El cerebro necesita una sensación de logro real, de contribución genuina, no solo de distracción organizada. La solución fue enseñarle a Roberto la técnica del impacto medible. En lugar de ocuparse de tareas vacías, aprendió a elegir acciones que tuvieran un impacto visible en la vida de otras personas. Esto podía ser enseñarle algo específico a alguien, resolver un problema concreto, crear algo que antes no existía o contribuir significativamente a un proyecto familiar o comunitario. La cuarta trampa ocurría durante las interacciones sociales, y Roberto la practicaba creyendo ser cortés y considerado. Era la trampa del silencio preventivo. Siempre que estaba en grupo, Roberto asumía automáticamente que sus historias eran aburridas, sus opiniones anticuadas
y sus experiencias ya no eran relevantes para las generaciones más jóvenes, así que se quedaba callado, simplemente escuchando, sonriendo cortésmente, asintiendo, evitando compartir nada sobre sí mismo por miedo a que lo consideraran aburrido o irrelevante. Creía que estaba escuchando bien, pero en realidad se estaba volviendo invisible. El resultado de esta trampa es cruel. La persona pierde el hábito de expresarse, olvida que tiene historias interesantes y duda de su propio valor. Los demás empiezan a verla como alguien sin opiniones propias, sin una personalidad fuerte y sin nada que aportar. Es un círculo vicioso, donde el silencio genera más silencio y la invisibilidad genera más invisibilidad. Para romper esta trampa, le enseñé a Roberto la técnica de la contribución planificada. Antes de cualquier encuentro social, preparaba mentalmente 2 o 3 historias, opiniones o experiencias que pudiera compartir con naturalidad durante la conversación. Esto no pretendía dominar la conversación, sino asegurarse de que su voz fuera escuchada, que su perspectiva fuera conocida. El cambio fue impresionante. Roberto redescubrió que tenía historias fascinantes, que sus 40 años de experiencia laboral eran valiosos, que su perspectiva de la vida realmente interesaba a la gente. Volvió a ser una presencia destacada en las conversaciones, alguien a quien la gente buscaba en busca de consejos e historias. La quinta y más devastadora trampa que estaba destruyendo a Roberto ocurrió precisamente en los momentos en que más intentaba sentirse útil de nuevo. Yo la llamo síndrome del favor rechazado y funciona como un veneno que mata la autoestima justo cuando la persona intenta reavivarla. Roberto había desarrollado el hábito de ofrecer ayuda con entusiasmo, casi con desesperación, en situaciones donde sus habilidades no eran necesarias ni apropiadas. Se ofrecía a cargar las compras pesadas cuando le dolía la espalda, insistía en arreglar aparatos electrónicos cuando no entendía las nuevas tecnologías e intentaba cocinar platos elaborados cuando su familia prefería la comida sencilla. Cada no gracias que recibía era como una puñalada en el alma. Cada lo haré reforzaba su creencia de que era un inútil. Roberto caía en la trampa de intentar demostrar su valía con esfuerzos que no satisfacían las necesidades reales de quienes lo rodeaban. La neurociencia de la autoestima en adultos mayores demuestra que los intentos fallidos de ser útiles causan más daño psicológico que la propia inactividad. Es como si el cerebro interpretara cada rechazo como una confirmación de su propia incompetencia, creando un patrón neuronal de autodesvalorización que se intensifica con cada intento fallido. Lo más doloroso fue ver a Roberto ofrecerse como voluntario para cosas que sabía que no podía hacer bien, solo para intentar sentir que aún valía. Era como ver a alguien ahogarse, intentando nadar en aguas muy profundas, cuando había una piscina poco profunda justo al lado donde podía nadar con maestría. Para romper esta quinta trampa, desarrollé con Roberto la estrategia de la zona activa de competencia. En lugar de ofrecer ayuda al azar, aprendió a identificar sus verdaderas fortalezas, lo que realmente hacía mejor que cualquier otro miembro de la familia, y a centrar sus ofertas de ayuda exclusivamente en esas áreas. Roberto descubrió que era el único que sabía preparar ese condimento tan especial que tanto le gustaba a la familia, el único que entendía el funcionamiento del sistema de riego del jardín y el único que conocía las antiguas historias de la familia. En lugar de intentar ser útil en todo, se volvió indispensable en algunas áreas específicas. La transformación fue extraordinaria. En 3 meses, Roberto despertó con un propósito. Se sintió de nuevo parte de la familia y volvió a tener conversaciones significativas. Sus días cobraron estructura y sentido. La gente volvía a buscarlo, no por lástima ni obligación, sino porque realmente lo necesitaban. Al observar cientos de casos similares al de Roberto, descubrí que los sentimientos de inutilidad después de los 60 no son algo natural del envejecimiento.
son el resultado de estas 5 trampas específicas que secuestran la autoestima tan sutilmente que uno ni siquiera se da cuenta de que la están drenando. Lo más reconfortante es saber que estas trampas se pueden desactivar en cuestión de semanas si se identifican los patrones destructivos y se aplican las estrategias adecuadas. Roberto es ahora la prueba viviente de que es posible redescubrir el propósito y la alegría incluso después de los 60, incluso después de años de sentirse inútil. Regístrate ahora y activa la campanita, porque lo que viene a continuación podría salvar tu vida emocional y mostrarte cómo convertir tus mejores años en un tiempo de plenitud. Lo que más me impresiona de la recuperación de la autoestima en adultos mayores es descubrir cómo el cerebro humano mantiene su capacidad de reinventarse, incluso después de décadas de practicar patrones destructivos. La neuroplasticidad no tiene fecha de caducidad, lo que significa que a los 60, 70 u 80 años, aún es posible reprogramar por completo cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con nuestra autoestima. Durante un estudio sobre la depresión en la tercera edad, seguí a 200 personas de entre 60 y 85 años que se habían sentido inútiles durante al menos 2 años. Los resultados fueron sorprendentes. Quienes lograron identificar y desarmar estas 5 trampas específicas mostraron mejoras significativas en su autoestima en tan solo 6 semanas, en comparación con quienes permanecieron atrapados en viejos patrones. Pero descubrí algo aún más fascinante. El grupo que mejor se recuperó no fue necesariamente el más joven ni el más sano, sino aquellos que lograron transformar sus supuestas limitaciones en especialidades únicas, como Roberto, quien convirtió su experiencia en metalurgia en una fuente de valiosas historias para sus nietos, o como Doña María, quien transformó su dificultad para caminar largas distancias en una experticia en jardinería de balcones. La clave es entender que la utilidad no significa hacer todo lo que hacías a los 30. Utilidad significa encontrar las cosas específicas que solo tú puedes hacer, de la manera que solo tú sabes, con la sabiduría que solo tú has acumulado. Es cambiar cantidad por calidad, amplitud por profundidad, fuerza física por inteligencia emocional. Los pacientes que superaron sus sentimientos de inutilidad compartieron un descubrimiento común. Se dieron cuenta de que intentaban competir con versiones más jóvenes de sí mismos o con personas de otras generaciones, en territorios que ya no les pertenecían. Era como intentar ser un velocista a los 70, cuando en realidad podrían ser excelentes corredores de maratón llenos de sabiduría. El punto de inflexión llega cuando una persona deja de intentar demostrar que todavía puede hacer todo lo que hacía antes y empieza a descubrir cosas nuevas que ahora puede hacer mejor que nadie. Roberto nunca ha sido tan buen narrador como a sus 68 años. Nunca ha sido tan buen consejero, tan buen oyente, tan bueno para ver lo que realmente importa en la vida. La quinta trampa, en particular, enseña una poderosa lección sobre cómo nuestra sociedad confunde actividad con valor. Estamos tan acostumbrados a medir la importancia por la capacidad de hacer que olvidamos valorar la capacidad de ser. Roberto descubrió que su presencia serena en una conversación valía más que 10 favores forzados, que su sonrisa sincera cuando alguien llegaba a casa era más importante que cualquier tarea doméstica. Comparte esto ahora con alguien que necesite escucharlo hoy, porque tal vez conozcas a alguien que esté atrapado en estas mismas trampas, pensando que sus mejores días ya quedaron atrás, cuando en realidad sus días más significativos tal vez apenas estén comenzando. Para asegurarme de que puedas evitar por completo estas 5 trampas, he desarrollado un protocolo de seguimiento que utilizo con todos mis pacientes que luchan contra la sensación de inutilidad. Lo llamo el radar de relevancia diaria y funciona como un sistema de alerta temprana
que identifica cuándo estás empezando a caer en una de las trampas antes de que cause un daño real. El protocolo comienza con una evaluación sencilla cada noche antes de acostarte. Te preguntas cuál de estas 5 situaciones ocurrió durante el día. Primero, ¿te despertaste pensando en lo que te perdiste o en lo que aún puedes hacer? Segundo, ¿fuiste espectador o participante activo en las conversaciones familiares durante las comidas? Tercero, ¿tus actividades generaron resultados concretos en la vida de alguien o fueron solo formas de pasar el tiempo? En cuarto lugar, al interactuar con los demás, ¿se te escuchó o simplemente te quedaste callado? En quinto lugar, al ofrecer ayuda, ¿fue en áreas en las que realmente tienes experiencia o intentaste demostrar tu valía en áreas que no dominas? Estas 5 preguntas funcionan como una radiografía diaria de tu autoestima, pero el protocolo va más allá de la identificación. Por cada trampa detectada, hay una acción correctiva específica para el día siguiente. Si has identificado que has caído en la primera trampa, a la mañana siguiente practicarás la revisión del valor presente. Si has caído en la segunda, planificarás una contribución específica para la próxima comida familiar. Si has caído en la tercera, elegirás una actividad con un impacto medible. Si has detectado la cuarta trampa, prepararás mentalmente 2 historias u opiniones para compartir en tu próxima conversación. Si has caído en la quinta, te centrarás únicamente en ofrecer ayuda en tus áreas de verdadera experiencia. El protocolo transforma la conciencia en acción, la observación en transformación. Durante los primeros 30 días de aplicar este protocolo, es normal notar que caes en 2 o 3 trampas al día. No desesperes. El sentimiento de inutilidad se ha acumulado durante meses o años, así que es natural que tardes algunas semanas en deconstruirlo. Lo importante es que cada día de práctica del protocolo reduzca la frecuencia e intensidad de las trampas. Los pacientes informan que, tras 6 semanas de usar el radar de relevancia diaria, las trampas se vuelven tan obvias que pueden evitarlas incluso antes de caer en ellas. Es como desarrollar un sexto sentido para proteger la autoestima. Roberto ahora identifica una trampa inminente y activa automáticamente la estrategia correspondiente. El protocolo también incluye un elemento de emergencia para días particularmente difíciles, cuando la sensación de inutilidad se intensifica. En esos momentos, dejas todo lo que estés haciendo y practicas lo que yo llamo un anclaje de propósito. Identifica a una persona específica que se haya beneficiado de algo que hiciste, dijiste o enseñaste en los últimos 6 meses. Recuerda los detalles de esa contribución y cómo impactó positivamente a alguien. Dime ahora cuál de estas 5 trampas reconoces más en tu rutina diaria para que pueda aprender cómo puedo ayudarte específicamente a desarmar los patrones que te están robando la alegría de vivir. La transformación de Roberto no fue un milagro ni un caso excepcional. Fue el resultado natural de alguien que decidió dejar de aceptar la inutilidad como un destino inevitable y comenzó a desarmar, una a una, las trampas que le impedían disfrutar de la vida. Hoy, 3 meses después, Roberto ya no es el hombre que solía mirar por la ventana, creyéndose inútil. Roberto redescubrió que sus 68 años no representan el final de una vida útil, sino el comienzo de una etapa donde su utilidad adquiere un matiz diferente, más refinado, más profundo. Ya no necesita cargar con peso para sentirse fuerte. Ya no necesita resolver todos los problemas para sentirse importante. Ya no necesita competir con versiones más jóvenes de sí mismo para tener valor. Lo que más me conmueve de la historia de Roberto es darme cuenta de que no solo escapó de las trampas, sino que se convirtió en un experto en ayudar a otros a escapar también. Hoy, Roberto es ese vecino que reconoce cuando alguien está cayendo en el síndrome del huésped permanente y lo invita con delicadeza a aportar algo específico.
Es ese abuelo que se da cuenta cuando alguien practica el autosilencio preventivo y hace preguntas que lo animan a compartir sus historias. El dolor que sientes al despertar pensando que ya no sirves para nada es real, legítimo y merece ser aceptado y comprendido. Pero este dolor no define tu valor como persona. Es señal de que estás atrapado en patrones que se pueden cambiar, en trampas que se pueden desarmar, en creencias que se pueden transformar. Tus hijos aún necesitan tu sabiduría, aunque la expresen de forma diferente. Tus nietos aún pueden beneficiarse de tus historias, aunque parezcan distraídos con sus teléfonos. Tu comunidad aún puede verse impactada por tus contribuciones, aunque sean diferentes a las que hacías a los 40. La sensación de inutilidad te acecha a diario, susurrándote que tus mejores años quedaron atrás, que no tienes nada más importante que ofrecer al mundo. Pero puedo decir, basándome en cientos de casos que he visto, que este sentimiento es una ilusión creada por trampas específicas que se pueden identificar y desactivar. Roberto demuestra que a los 68 años aún es posible despertar con entusiasmo, seguir sintiéndose importante y marcar la diferencia en la vida de las personas. Demuestra que la palabra inutilidad puede borrarse del vocabulario de cualquiera que tenga el coraje de reconocer los obstáculos y la determinación de superarlos. No naciste para ser una carga, no naciste para ser olvidado, no naciste para ser solo una sombra de lo que una vez fuiste. Naciste para ser útil en maneras que quizá aún no hayas descubierto, para contribuir de maneras que son exclusivamente tuyas, para dejar una huella que solo tú puedes dejar en este mundo. 3 cosas antes de irte. Primero, si este video te conmovió, dale a me gusta. Segundo, suscríbete porque cada semana comparto maneras de aliviar la soledad después de los 60. Tercero, mira el siguiente video que aparece en pantalla, donde revelo el error matutino que empeora la tristeza sin que te des cuenta.